¿No es este el famoso problema matemático, la teoría de Ramsey? Joven, ¿tienes alguna idea? Ay, papá, ya han pasado 40 años. ¿Cuántos talentos excepcionales? No hay nada. Un problema difícil de resolver. Intian, un estudiante de secundaria. ¿Es posible que él lo haga? Papá está muy ansioso. Papá, es solo un problema de matemáticas. ¿Es tan importante? Por supuesto. Si este problema es resuelto primero por migrancia, la defensa nacional, la exploración espacial, la medicina, la tecnología y más estarán mucho más avanzados que el resto del mundo. En ese momento, los hijos de migrancia serán los más orgullosos. Solo que en esta vida, no creo que pueda verlo. Deja de hablar, vámonos. Te llevaré a tomar medicina. Esto no es más que la teoría de Ramsey, conjetura de la flor de girasol. Realmente tiene dificultad, pero tampoco es como si ni en 60 años se pudiera resolver. Ramsey señaló que, en un grafo completo lo suficientemente grande, sin importar cómo se distribuyan los colores de las aritas, siempre existirá un subgrafo completo, monocromático, es decir, del mismo color, sin importar cómo se distribuyan los colores de las aristas. Al menos habrá dos colores, que inevitablemente tendrán un subgrafo completo. En su última vida, anciano, usted no pudo cumplir su deseo y murió frustrado. En esta vida, suegro, te ayudaré a cumplir tu deseo. ¿Dónde está ese joven de antes? Sobre la teoría de Ramsey, todavía tengo mucho que decirle. Ay, papá, él es solo un estudiante de secundaria común. ¿Crees que él entenderá lo que le estás diciendo? También. Esta pregunta es un poco. Esto. ¿Quién escribió esta respuesta? Papá. No había nadie más aquí. Seguro que fue Intian. Estaba aburrido y lo escribió sin pensar. Por favor, no te enfades. A papá. Debería ser así. Papá, ¿estás bien? Si de verdad estás enfadado, regáñame un poco, papá. Hija. Este Intian de antes. Es muy probable que sea un genio absoluto. Rápido, hazle una foto a la respuesta. Quiero enviársela a mis viejos compañeros para que la verifiquen. Rápido. Ay. Estos viejos están soñando despiertos otra vez. No puede ser. ¿Cómo es posible? 60 años. 2 generaciones sin completar. Este problema matemático hoy finalmente se ha resuelto. El que lo resolvió fue Intian, un estudiante de último año de secundaria de Luten. Que nadie me lo quite. Este chico está predestinado para la Facultad de Matemáticas de Fudan. Rápido, reserva un billete de avión. Voy a Luten. Inmediatamente. Itai obtuvo 680 puntos en el examen de ingreso a la universidad. Papá. En el examen de ingreso saqué 680 puntos. Puedo postular a la Universidad de King Bay. Hijo, eres increíble, increíble. Hijo, ¿cuántos puntos sacaste? No importa, Papá, voy a postular la Universidad de King Bay, la especialidad de física nuclear. Oh. No es este el perdedor. ¿Qué abandonó los exámenes a mitad, Intian? Hijo, ¿quién es este? No le hagas caso, es un soñador empedernido. Ay, yo saqué
680 puntos en el examen de ingreso a la universidad. El primero de toda la escuela. Tienes el valor de decirle a todos. ¿Cuántos puntos sacaste en el examen? No lo he revisado. ¿O será que no te atreviste a mirar? Basura cobarde. Oigan, joven. ¿Acaso tienes algún malentendido con mi hijo Intian? Allá veo. ¿Quieres que tu papá te compre un lugar en la universidad, verdad? Si no recuerdo mal. Tu familia fue demandada hasta la quiebra por una empresa estadounidense, ¿no? Ja, ja. Papá, no le hagas caso. Oigan. ¿Qué universidad tiene mejor trato? Kinbei, o sea, Lo que no soporto. Es esa actitud tuya, de que no te falta nada y no le temes a nada. ¿Sigues fingiendo? Entonces hoy voy a mostrarles a todos cuántos puntos sacaste realmente en el examen. Intian sacó 180 puntos en el examen de ingreso a la universidad. ¿180 puntos? Ja, ja, ja. Hasta mi perro Wankai es mejor que él. Si fuera él, me daría un golpe y me suicidaría. Ja, 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 ja. Fuera, fuera. Señoras y señores, mi hijo no lo hizo bien en el examen. Todo es mi culpa. Por favor, tengan en cuenta la cara de este viejo. Guarden un poco de respeto. Déjenlo llenar una solicitud primero. Tío, no serás analfabeto. 180 puntos en el examen de ingreso. ¿Para qué llenar una solicitud? Ni las universidades patito aceptarían tal basura. Señor estudiante, lo que dices es demasiado grosero. Ay, ¿cómo es que sacaste tan malas notas y no dejas que te critique? Lo que se dice, el que no enseña es culpa del padre. Si mi hijo sacara esas notas, me daría vergüenza salir de casa. Jaja, no todos son como mi hijo tan aplicado. Ay, ese chico no parece ser material para estudiar. Mejor que vaya a trabajar en la construcción. ¿Quién dice que para entrar a la universidad solo se necesita el examen de ingreso? Te digo. Estas universidades prestigiosas las puedo entrar igual. Kingwa Beida, Xiamen Fudan. Ja, 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 ja. Intian, las universidades prestigiosas no son centros de acopio de basura. ¿Crees que te mereces entrar? Los que deberían considerar si merecen o no son ellos, no yo. Con esas notas, ¿cómo te atreves a decir esas tonterías? Con esas notas, ¿cómo te atreves a hablar así? Xintian, llenar una solicitud no es un juego. Sacaste solo 180 puntos. Lo único que te mereces son estas universidades patito. Borra lo que llenaste ya. Volver a llenar. ¿Escuchaste? No insultes a las universidades Tsinghua y Beida. Solo yo tengo la calificación. Compañero Itai, quizás ni siquiera necesite postularme. Justo ahora, escuché una buena noticia. El Centro de Matemáticas Aplicadas, el profesor Suzensen, me llamó. Dijo que Tsinghua y Beida, Fudan y Jiaotong, y más de 10 universidades, los responsables de admisión, están viniendo aquí. Solo por un estudiante. Aprende de Itai. ¡Qué talentoso es! Jajaja, hijo. ¿Escuchaste? Tsinghua Beida, Jiaotong, Fudan están en camino a buscarte. Como dice el viejo dicho, compararse con otros es frustrante. Mamá, una vez que ingrese, solicitaré la mayor empresa tecnológica de Estados Unidos, Microlejos, como estudiante de intercambio para obtener la Green Card. Intian, como tú que solo sabes charlar sin hacer nada. En el futuro solo estarás en la obra, mirándome desde abajo. Si te fue bien en el examen, bien por ti. ¿Por qué menosprecias a mi hijo? Tu hijo causó problemas en el examen y lo abandonó. Nunca he visto un estudiante tan arrogante. Ahora él está cosechando lo que sembró. Merece que lo regañen. Creo que esta solicitud ni siquiera necesita ser llenada. No habrá universidades que acepten a alguien como tú. Mamá, no te preocupes. ¿Estás tan segura de que estas universidades están buscando a Itai y no a mí?
Xiao viejo. Oye. Xiao viejo, tú también estás aquí. Para eso. El joven de la conjetura del girasol. Ajajaja. Casualmente, Xiao viejo, eres una persona mayor. Oh, por favor. Oye, eres demasiado educado. Tú dos primero. Oh, por favor, primero. Entonces no seremos bienvenidos. Bien, vamos. De acuerdo, viejo Xiao. ¿Por qué vas tan rápido? Espera a nosotros. De acuerdo, viejo Xiao. Corre conmigo, ¿verdad? Estás tan seguro. Universidad es importante. Es el Itai. No a mí. Intian, tienes 180 puntos en la prueba. ¿Por qué te estoy buscando? ¿Barrer el inodoro? Jaja, maestro. Prueba 180 puntos. Barrer el inodoro no está calificado. Jajaja. Intian. Tú y yo. A la par. No es de extrañar que las calificaciones sean tan malas. Esta vaca. Todos volaron al cielo. Una familia sin piel ni rostro. Vete rápido. Retrasar nuestros voluntarios. Tianer, nuestro voluntario. Realmente no puedo completarlo. No te preocupes, mamá. La persona a cargo de las principales escuelas debería llegar pronto. Intian, tú. Todavía soñando despierto, ¿verdad? Entonces, si mi sueño se hace realidad. Vale. Entonces hagamos una apuesta. Hoy dejo esto claro. Si vienen a buscarte tu desecho de 180 puntos, entonces me tragaré este lápiz crudo. Está bien. Si no vienen a buscarme a mí, me retiro voluntariamente de la academia. Nunca iré a la universidad. Bien. Hijo. No ha salido bien en el examen. Recibir algunas críticas está bien. No puedes apostar. El destino. Jugando un juego. Cuenta conmigo. Si alguna universidad te recluta, me retiro del mundo educativo. Desecho. La apuesta está hecha. Los profesores universitarios que vienen a buscarte, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los responsables de las 10 mejores universidades del país han llegado. Estoy buscando a Intian. Estoy buscando a Intian. Los profesores han llegado. Ve rápido. Hola a todos los profesores. Soy Itai. Estoy buscando a Intian. ¿Quién es Intian? Justo a tiempo. No. ¿Ustedes son? El jefe del departamento de matemáticas de Jiaotong, el decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de Xiamen, el vicepresidente de la Universidad de Fudan. Viejo Ine, ¿no me habré equivocado? No te equivocas, ellos están viniendo a buscar a nuestro Intian. Jaja. Hola, profesor. Soy Su. La profesora Sungu. Vinieron a buscar a Intian. No es difícil de encontrar. El profesor ese. Lo que dijeron recién. Ese Intian es un completo inútil. Vinieron a buscarme a mí, ¿verdad? ¿Qué? Dicen que Intian es un inútil. Exacto. Comparado conmigo es como el cielo y la tierra. Entonces tú eres. Olvidé presentarme. Me llamo Itai. Soy el primero de este año en el instituto número 1 de Luten, con un total de 680 puntos, mucho mejor que ese Intian que buscaban recién. El profesor Lin de Jiaotong también me tiene en su primera lista. Bueno, pues rellena bien tu solicitud. No, ustedes no vinieron a buscarme a mí. Entonces, ¿saben qué es? La conjetura del girasol de girasol. ¿Puede tener ideas? Si ni eso saben, entonces no nos estorben. Busquen al estudiante Intian. Profesor, lo que quieren decir es que Intian resolvió el problema de Ramsey. Ese problema del siglo. Exactamente. Profesora San, entre sus estudiantes ha surgido un genio. Estoy perdido. Parece que aposté por el caballo equivocado. Hija, ¿qué es la conjetura del girasol? En 1960, por los famosos matemáticos Paulers y Richard Rado.
Se propuso conjuntamente, conocido como el siglo XXI. La mayor proposición. El más grande al mismo tiempo. También es el más difícil de descifrar. Abajo nuestro mundo. 3 generaciones de matemáticos. 60 años completos. Conquistar día y noche. Regreso a todas las plumas. 60 años. 19 países. Miles de matemáticos. Difícil de calmar. Completado por su apariencia. Talentos como este. Eres tan estrecho. Con fracciones. Para juzgarlo. Esto no es cierto. Profesor, ¿quieres decir que si mi estudiante Intian, ¿cómo son los resultados del examen de ingreso a la universidad? Todos lo aceptarán. Por supuesto que sí. Los mejores talentos como este. El examen de ingreso a la universidad solo puede retrasar. Velocidad en beneficio de la humanidad. Intian. Papá no está soñando, ¿verdad? Nuestra casa. Desafortunado por tantos años. Dios finalmente abrió los ojos. Chintian. Palabras del profesor justo ahora. Es un poco pesado. No te preocupes. Tú y Itai. Todos son estudiantes orgullosos del maestro. El maestro San dijo en serio. No me atrevo a ser. No te atrevas. No te atrevas. Demuestra que eres culpable. No te atrevas. Solo prueba esto. Hay excéntrico. ¿Cómo? Todos los profesores están aquí. ¿Qué raro puede haber? Piénsenlo todos. Un examen de ingreso a la universidad con 180 puntos. ¿Podría resolver un problema matemático de nivel mundial? El académico Su. Del Centro Nacional me lo dijo personalmente. ¿Cómo podría ser falso? Disculpe, profesor. ¿De qué manera? Les informó el académico Su en nuestro grupo de chat. De unos cuantos viejos amigos. Un avance académico tan importante. Y la fuente de la noticia. ¿Es un grupo de chat en línea? ¿Qué quieres decir? Mi intención es obvia. Hoy. Es muy probable que los haya engañado. Es solo un problema matemático. No vale la pena mentir. Antes traías esa computadora vieja a la escuela para jugar. Pensé que estabas presumiendo. No me lo esperaba. Señores profesores, ahora el fraude en Internet es innumerable. Personas como Intian que se obsesionan con la red. Para entrar a la universidad son capaces de cualquier cosa. Es muy probable que haya tenido malas intenciones, hackeado cuentas ajenas y publicado noticias falsas. La sospecha sobre el estudiante Itai no carece de fundamento. Señores profesores, ¿están seguros de que su información es verdadera? Antes de venir viejo Xiao. Estábamos demasiado emocionados. Es cierto, no confirmamos la veracidad de esta noticia. O le daremos al viejo Su. Llame y pregunte. Pregunte claramente por teléfono. ¿Por qué las principales universidades? No dejes que el campeón del examen de ingreso a la universidad. Tengo que ser así. 180 puntos de residuos. No estamos de acuerdo. Insatisfecho. 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 Intian es de gran importancia. Espero que puedas entender. Xiao es viejo aunque es. Embrión, estás muerto. Es difícil de instalar. Te veo hoy. ¿Cómo murió? Hola. Hija. Papá, ¿a dónde vas? Pequeño para mi gran verano. Desata esto. La gran proposición. Esto indica, la tecnología de vanguardia de China será en un futuro próximo, más allá de América del Norte. Orgulloso del mundo. Papá puede correr a Kioto. Informe esta buena noticia. Bueno, entonces presta atención a la seguridad. He llegado. Escuela Intian. Pongo a este estudiante ahora. Te lo agarraré. Hola, tu llamada. Llamando. Por favor, marque más tarde. O este viejo Su. ¿Cómo estar ocupado en un momento crítico? Viejo Xiao. Extraño en todas partes. Razón. Algo tan importante. Viejo Su, de todos modos. También tengo que ir. Estimados profesores, deja de pensar. Esto es lo que. Basura Intian está detrás de esto. Espera. Hay otra persona que puede probar que estoy diciendo la verdad. ¿Quién? Su Mantin, la hija del viejo Su. Intian, soy Mantin. ¿Dónde estás ahora? Sobrina Mantin. Esto no está bien. Ella siempre ha estado en el extranjero. Sí, esta voz también se puede falsificar. No necesito mentir.
Ayer, me subí a su coche para ir al centro de matemáticas aplicadas. Ella definitivamente lo recordará. Estás mintiendo. La señorita Su proviene de una familia de eruditos. Un inútil como tú en los exámenes de ingreso. ¿Cómo es posible que te juntes con ella? Y mucho menos que te sientes en su asiento delantero. Intian. Sobrina Mantin. Pero nosotros la hemos visto desde que era pequeña. Su situación la conocemos muy bien. Definitivamente estás mintiendo. Ya lo decía yo. Las notas revelan el carácter. Una persona. ¿Cómo puede convertirse en un genio? Ja 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 ja. Exacto. Una persona baja. Maldito Intian. Me enorgullecía de ti hace un momento. Incluso te atreves a engañar a los profesores de las universidades. Un estudiante como tú debería ser expulsado. Ahora mismo voy a llamar para informarle al director y empezar el proceso de expulsión. Profesor San, es un error enorme. Y es culpa nuestra como Bades. Por favor, no lo expulsen. La matrícula de mi hijo, o si no su vida, estará arruinada. Profesor San, se lo suplico. Yo. Profesor San, se lo suplico. Profesor San. Hijo, reconoce tu error rápido para calmar al profesor. Rápido. Mamá, no te preocupes. Mantin llegará pronto. ¿Todavía no te arrepientes? Engañaste a los profesores y maestros. Eso ya es suficiente. Y te atreviste a marchar. La reputación de la señorita Su. Deberías aprender la lección para no convertirte en un paria de la sociedad. Estimados profesores, ¿qué dicen? ¿Es correcto que lo expulse ahora? ¿Está bien? Yo. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, yo también. No estoy de acuerdo. Mantin. No estoy de acuerdo. ¿Quién es esa persona? Parece que tiene mucha influencia. Baja la voz. Ella es la hija de Su, la que mencionamos antes, Su Mantin. Este Intian se atrevió a usar el nombre de la señorita Su. Esto se va a acabar. Sobrina Mantin, así que viniste. Regresé deprisa esta vez. No tuve la oportunidad de avisar a los tíos. Espero que me disculpen. No hay problema. Ah, por cierto, chicos, dicen que se hizo pasar por el solucionador para estafarnos. ¿Qué opinas de esto? ¿Es verdad? Así es, señorita Su. Es este tipo Intian. No solo se hizo pasar por el solucionador, sino que también manchó tu reputación. No te preocupes, me encargaré de enseñarle una lección. Por ti. ¿Cómo se atreve alguien a manchar mi reputación? Oye, yo no dije que tuviéramos algo. Persona, la señorita Su ya llegó. Estás acabado. Arrodíllate ahora mismo y pide disculpas. Quizás pueda, como el mejor en el examen de ingreso, rogar por ti. ¿Tú? ¿Te crees capaz? ¡Qué insolencia! Tú, me faltaste el respeto. Es como faltarle el respeto a la señorita Su, considerando que aún somos compañeros de clase. Ah, por última vez, te doy 3 segundos de oportunidad. Arrodíllate. 3, 2. Señorita Su, ¿por qué me golpeas? Acabas de decir que era él. Persona. Si él es persona, entonces bajo el cielo no habrá nadie de valor. No se preocupen, tíos. Intian es el genio que resolvió la conjetura del girasol. Él merece las invitaciones de sus universidades con gran entusiasmo. ¡Qué bien! Yo sabía que nuestro hijo no mentiría. Pequeño In. Los malentendidos se han aclarado. Vuelve conmigo a Hiauton. Ay, ¿volver a Hiauton? Por supuesto que viene conmigo a Kingbei. Ay, profesores. Miren, mi hijo obtuvo 680 puntos este año, el primero de la escuela. ¿No quieren considerar para llevárselo? Antes de aclarar las cosas, ya están difamando a los compañeros. Estudiantes así, por más puntos que tengan, no los queremos. En Fudan, valoramos mucho la integridad de los estudiantes. Por ahora, no lo consideramos. Inútiles ciegos. Si no me admiten, será su mayor pérdida. No se pasen de la raya. Gran noticia. Nuestro compañero Itai ha sido admitido en la Universidad de Harvard. ¿Qué? ¿La Universidad de Harvard?
La información del señor Cute. ¿La has investigado bien? Señor presidente, hemos utilizado todos los recursos para localizar al señor GT, que está en la escuela secundaria de Luten. Vale. El nombre de su escuela es el estudiante de QT. Cuídenlo bien. Nosotros de Harvard venimos personalmente a invitarlo. Bien hecho. Gran noticia. Nuestro compañero Itai ha sido admitido en la Universidad de Harvard. Ja, ja. Director, ¿es esa? La prestigiosa Universidad de Estados Unidos, Harvard. Así es, ja, ja. Jaja, hijo, ¿ves? Esto se llama de la oscuridad a la luz. Lo sabía. Yo mismo no seré olvidado. Compañero Itai, realmente eres el orgullo del profesor. Ser admitido por Harvard en persona. Es realmente el primero en la educación de la provincia del sur. Tontos. ¿Escucharon? La Universidad de Harvard me invita personalmente. Yo. ¿Qué es Tsinghua Osia? Por favor, no voy. Robado por universidades nacionales. ¿Cómo? Frente a nuestro país. Ni un pedo. Intian. Te atreves a golpear en público nuestros mejores estudiantes de aval. Estás muy cansado. Cierra la boca en nuestro país. Una persona así. Vi uno y golpeé uno. Tú no. Personas que obtuvieron 180 puntos en la prueba. ¡Qué gran santo! Si tienes la habilidad también puedes obtener una puntuación alta. Deja que aval. Te invito. Quiero ir a Aval. Hay muchas maneras. Solo no es necesario. Examen de ingreso a la universidad. El país necesita talento. Sinyoban Zenwo. Yo preferiría. Quédate en el verano. No puedo comer uvas. Dijo que las uvas son agrias. ¿Qué puedes hacer si las matemáticas son buenas? Aún no contigo. Estos viejos. Autoola Nacional. Qué desvergonzado. Sé que Aval. ¿Qué tipo de escuela es? Pero tú eres. Estudiantes formados por Daxia. Todavía un estudiante de alto rendimiento. ¿Por qué eres tú tan admirado? Tú viejo. No me digas esto. Es inútil. Desde la antigüedad. Respeta a los fuertes. No puedes. Encuéntralo tú mismo. Tu propia razón. Un compañero de clase como tú. Es la vergüenza de la educación. Vete y vete. Te lo diré. Invitación de la Universidad de Aval. Antes de venir. Te trataré como algo. Después de venir aquí. Ni siquiera eres un pedo. Eres un obstáculo. Padres para maestros. Algunos aquí son tus mayores y mayores. ¿Cómo te atreves a empujar a la gente? Empujando. Todavía dibujo gente. ¿Te atreves? Tú personalmente te atreves a pegarme. Sin respeto. Yo soy tú. Yo. Rector. Soy nuestra escuela. Desde el establecimiento de la escuela. El único. Admitido por la Universidad de Aval. Estudiantes de alto rendimiento. ¿Podría ser? Solo miraste. ¿Me golpearon? Sí. ¿Qué es tu escuela rota? Lo creas o no. Ponemos el estatus de estudiante. Muévete al lado. Con mi hijo. Universidad de Aval. Título de estudiante admitido. Donde no hay trato preferencial. Sirve a este campeón de Aval. Nuestra inscripción el próximo año. No te preocupes. Mi posición en el sector educativo y honor volará hacia el cielo. Oh sí. No te preocupes. En el campus. No puede correr. Esta cosa, dáselo a mí. Ven alguien. Tomen esto. Intian que golpeó a un compañero en público. Arréstenlo. Fue Itai quien empezó. Intian solo estaba defendiendo a alguien. Mi patada no fue en vano. Por supuesto, golpear a un compañero en público merece castigo. ¡Ay! Están siendo parciales. Suéltenlo a mi hijo. Suéltenlo. Compañero Intian. Golpeaste a un compañero en público. Según el reglamento escolar. 50 golpes con la regla. Suéltenlo a Intian. Intian. Este soy yo. Como estudiante de Harvard. Mi aura. En esta vida. Probablemente no lo sentirás. Director. Comience a aplicar el reglamento escolar. Miren. Han llegado los de Harvard.
Rápido, rápido. Dispérsense. Han llegado los grandes de Harvard. Gente. Mi invitado extranjero ha llegado hoy. Has tenido suerte. Itai, nuestro conflicto es interno. Puedo pasarlo por alto, pero si sigues siendo tan servil, ¿crees que no te golpearé de nuevo? Hola. Soy el director de esta escuela. Ja, ja, ja. Kelisi. QT es solo una abreviatura del nombre. ¿Estás seguro de que no te equivocarás de persona? Tranquilo, señor presidente. En toda la escuela secundaria que pueda coincidir con QT, solo hay 2 estudiantes. Uno es Itai con 680 puntos, y el otro tiene 180 puntos. Intian. Entonces, ¿cuál de ellos? Es el que aplastó fácilmente a los mejores hackers del mundo. Definitivamente no puede ser un estudiante mediocre. Así que creo que el señor GT es Itai. Hola, señor QT. Me llamo Aiweier. Señor QT. Ah. Hola. Hoy finalmente conozco a la persona real. El enfrentamiento previo con usted es algo que nunca olvidaré. Ja. Enfrentamiento. Esto. He estado un poco ocupado últimamente. ¿Podría darme una pista, en concreto, de qué enfrentamiento habla? Señor, ¿y qué sentido del humor tiene? Ayer usted solo derrotó a nuestro equipo de 100 hackers, sorprendiendo a toda América del Norte. Un evento tan grande. No es posible que lo haya olvidado tan rápido. Vaya. ¿Cómo es que ahora vienen a buscarme? ¿No vendrán a reclamar los 100 millones? Será mejor que no me delate. Así que se equivocaron de persona. En ese caso, entonces seguiré la corriente. Se refiere a ese asunto. Por supuesto que lo recuerdo. ¡Qué bien! Señor, ¿y le importaría mostrarnos el código fuente de ayer para que podamos estudiarlo? Compañero, no se quede ahí parado. Sáquelo rápido. Ah. Es que. Hoy salí con mucha prisa. Y lo dejé en casa. Lo olvidé. No hay problema. Antes, cuando nos enfrentamos, usted solo necesitó un minuto para descifrar nuestra contraseña del firewall. Aquí justo hay una computadora. ¿Podría darnos un minuto para mostrarnos cómo lo hace? Un minuto es suficiente para descifrar una contraseña. ¿Qué tan difícil puede ser? Afortunadamente antes aprendí algunos conocimientos de programación en línea. Claro que no hay problema. Itai. Los estadounidenses están mirando. Te aconsejo que no te hagas el héroe. Hombre, ¿a quién le dices que se hace el héroe? Exacto. Un estudiante mediocre, dándole lecciones al primero de la clase. Mira de qué creído. Ponte a un lado. Les aconsejo que no actúen a la ligera. Este firewall tiene un troyano. Una vez que se active, debe ser descifrado en un minuto. De lo contrario, causará que toda la red de la escuela se colapse. ¿Cómo sabe él eso? Intian, cállate. Un estudiante mediocre. ¿Qué tanto te haces el hacker experto? No retrases más la demostración de Itai. Lárgate de aquí. ¡Wow, qué impresionante! Este es el número 1. Increíble, muy bien. ¿Esta persona no vendrá a buscarte? ¿A buscarme para qué? No he hecho nada. No te hagas el tonto. Recuerdo que dijiste que ibas a darle una lección a Norteamérica. Luego nuestra organización benéfica recibió una donación de Norteamérica. SHHH. ...35 segundos. Código compilado. Empezando a hackear. La programación no es suficiente. Listo. Ja, ja. Persona, ¿acabas de decir que me creía el mejor? ¿Y ahora qué? Te quedaste con la cara roja. Ja, ja, ja. ¿Tú? ¿Quién te crees que eres? Esto. ¿Qué está pasando? Rápido, mira. Parece que la computadora tiene un problema. ¿Qué? Esto. Rápido. Parece que la computadora tiene un problema. ¿Qué?
Esto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? No está bien. Aún no hemos detenido el voluntariado. Si la red colapsa, nuestros niños van a perder su lugar. ¿Qué? Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? Hay que pensar en algo. Señorita, ahí no era una simple prueba. ¿Cómo pudo pasar esto? Como la empresa más grande del mundo. Nuestro firewall. Si tiene una trampa de troyano. Pensé que el señor Y podría hackearlo de nuevo. Por eso no lo advertí antes. ¿Tú? ¿No nos estás cavando un hoyo? Vinimos desde lejos. Y no esperábamos encontrar un producto de mala calidad. ¿Desconfías de nuestro número 1? Y encima pones problemas difíciles. ¿Es esta la llamada? ¿Sinceridad de ustedes? En los negocios, el engaño es común. Eso es lo que ustedes dicen. Si este es el llamado número 1 de Dacia, entonces su futuro realmente es preocupante. Este norteamericano es demasiado arrogante. Se atreve a burlarse de nosotros. Incluso el número 1 del examen nacional. No pudo resolverlo. ¿Qué podemos hacer? Director, quedan 20 segundos. ¿Qué hacemos? Déjame intentarlo. Persona, ¿sabes leer código? Y vienes a intentar. En momentos cruciales. No vengas a hacer el ridículo. El que avergüenza a Dacia eres tú. Ahora estoy ayudándote a limpiar el desastre. Apártate. ¡Guau! Un examen de ingreso. Un estudiante que sacó 180 puntos. Y aún le toca al campeón limpiar el desastre. ¿Quién te dio el valor? Si no fuera por no querer quedar en ridículo frente a los estadounidenses. Tus asuntillos. No me molestaría en ocuparme. Director, ¿vas a quedarte mirando como Intian se humilla una vez más? ¿Y ahora qué más? ¿Mejor solución tienes? Ahora solo queda intentar lo imposible. Solo quedan 15 segundos. No hay tiempo. Esta trampa fue diseñada por el señor B para proteger a Beiwan con mucho esfuerzo. Hasta ahora nadie ha podido resolverla. Además, tú eres el que llaman el estudiante mediocre. ¿Acaso esta persona no se avergüenza todavía? ¿En qué momento estamos? Y aún fanfarroneas. Baja rápido. No importa quién seas, solo quedan 10 segundos. Incluso el señor Bill no podría lograrlo. Estamos perdidos. Estos niños han estudiado 10 años. Probablemente todo se perderá. ¿De verdad? ¿Lo logramos? El firewall ha sido hackeado con éxito. Genial, hay esperanza. Genial, la red está a salvo. Genial, hay esperanza. Genial, la red está a salvo. Genial, hay esperanza. Genial, la red está a salvo. Genial, vamos a llenar las solicitudes. Vamos, vamos. No creo que sea mejor que yo. No lo creo. Hijo, no nos pongamos tristes. Ellos no nos quieren. Es que están ciegos. Algún día, ellos llorarán, rogándonos que volvamos. Así que primero vamos a llenar las solicitudes. ¿De acuerdo? Incluso al buscar a alguien se equivoca. ¿Para qué te necesito? Vengan. Sáquenlo de aquí. Señorin. Aunque hubo contratiempo, al final pude verlo. Mi gente no hizo bien su trabajo. Por favor, discúlpeme. En realidad usted ya lo sabía. Instaló un firewall a propósito, para obligarme a actuar, ¿verdad? Nada se le escapa a usted. No es de extrañar que sea el verdadero señor Beauty. ¿Está tan seguro de que soy yo? La sensación.
de estar en la cima del mundo. La sensación. Eso es exagerar. En cambio, usted vino desde tan lejos. Realmente me sorprende. Por un genio como usted. Todo vale la pena. Una carta de admisión de Harvard. 1.000 millones en efectivo. Una villa con vista al mar. Invitando formalmente al señor Indian. Desarrollo en Estados Unidos. Señor In. Institución de élite. Mansiones de lujo en efectivo. Todo esto ha sido preparado para usted. Le invito sinceramente a regresar a Estados Unidos para construir un gran futuro juntos. Viejo Xiao. Parece que todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Lamento profundamente, pero puedo entenderlo. Porque la naturaleza humana siempre anhela la fuerza. Hace un momento estaba sermoneando a otros, acusándolos hipócritamente, pero míralo ahora. Cuando se enfrenta a la tentación, también pierde el rumbo. Tío, ¿qué debemos hacer? ¿Ahora? Esperar. Esperar a que tome su propia decisión. Todo esto ha sido preparado para mí. Por supuesto. Y esto es solo el regalo de bienvenida. No en vano es una de las mejores empresas de software del mundo. Mira su cara. Codiciosa por el dinero. Es realmente repugnante. Intian, ¿qué vas a elegir, señor In? Si no hay problema, solo firma en este documento y te convertirás en ciudadano de Estados Unidos, incluyendo también a tus padres. Admito que las condiciones que ofrecen son difíciles de rechazar para cualquiera. Pero yo Intian no las quiero. Yo Intian no las necesito. Señor In, ¿estás seguro? ¿Crees? Parece que estoy bromeando. Por lo que sé, la empresa de su padre quebró y ahora está cargada de deudas. ¿No te preocupas por ellos? Estoy seguro de que apoyarán mi idea. Exacto. Si te vuelves cobarde, lo primero que haré será romperte las piernas. Te apoyamos. Ja, ja, ja. Profesor Zhang, te equivocaste, ¿no? Señor In, le aconsejo que lo piense de nuevo. No es necesario. Puedo ser muy directo y decirle que con ustedes los Estados Unidos no hay punto de encuentro. Es como dicen ustedes. No se puede trabajar con quien no comparte tus principios. Eso es. Si la señorita Eiweyer no tiene nada más que decir, puede retirarse. En realidad hay una cosa. Esta noche, élites científicas de todo el mundo se reunirán para un duelo de inventos. ¿Puedo entenderlo como un desafío? Sí. Después de todo, la competencia es lo que impulsa el progreso. Señora Eiweyer. Ese Indian es malo, pero le encanta presumir. ¿Por qué no me considera a mí? Te llamas Itai, ¿verdad? Viejo Xiao, esta vez el campeón. Estaremos bien. Todos en su lugar, listo para arrancar. 3, 2. Comienza a disparar. Amigos de la audiencia, hola a todos. Competencia de ciencias de China Arroz. Empezar ahora. Este es el juego. Lugar principal. Déjame ser para todos. Gran introducción. El juez de esta noche. Departamento de Física Universidad de King. Profesor Xiao, director. Presidente de la Universidad de Harvard. S.R. Beyersi. Instituto de Física de Altas Energías. S.R. Liao, decano. NASA. Ingeniero jefe. S.R.A. Sixier. Bienvenidos a todos. Mantin. La última vida. Estoy por Estados Unidos. Persecución y muerte. Renacimiento inesperado ahora. Elijo vivir una vida estable. Todavía estoy en el juego. 60 años antes de lo previsto. Este gran invento. Traer a este mundo. Oye. Intian, no vas a ir hoy.
Participa en el medio. Concurso de tecnología. ¿Por qué todavía estás en casa ahora? ¿No debería tener miedo? ¿Quién dijo que tenía miedo? Solo soy un poco. No puedo soportarlo. Te lo advierto. No me digas estas palabras de amor locales, sin burlas en absoluto. Te lo digo en serio. Te lo advierto. Si no fuera por mi padre, que me obligó a venir a acompañarte, yo no estaría aquí. Así que, no pienses en esas cosas sin sentido. Sumantin, es que tú simplemente no sabes mentir. Llevamos más de 30 años de matrimonio. Sé muy bien qué clase de persona eres. ¿Qué matrimonio? ¿Más de 30 años? ¿Por qué siempre dices esas cosas tan extrañas? Olvídalo. De todos modos no lo entenderías. Ay. No. Hoy. Me lo tienes que aclarar, ¿o no te vas? No empieces. Te lo digo y no me creerás. ¿Cómo sabes si no lo dices? Si te creeré o no. Esto es culpa tuya. Si te digo que soy un viajero del tiempo, un reencarnado, ¿me creerías? ¿Qué? Ya ves, sabía que no me creerías. ¿Quién dice que no te creo? Es solo que me cuesta aceptarlo. Hijo. El profesor Su está esperando para llevarte. Kioto. ¿Qué haces todavía aquí? Papá, ven a ayudarme. Hijo, ¿qué es esto? Ay, no te preocupes. ¿Qué cosa? Papá, espérame, recuerda ayudarme a llevar al lugar de grabación del concurso científico sinoamericano. Vale. Hijo, si no vas a la universidad, ¿qué quieres hacer? Sí, Intian, te tengo mucha estima. No puedes desaprovecharte. Profesor Su, he decidido renunciar a la oportunidad de ir a la universidad para participar en el concurso científico sinoamericano. Estás loco. Hijo, esta es tu oportunidad de cambiar tu destino. Tranquilo, papá. Recuerda llevar las cosas. No te defraudaré. Papá, ¿y qué hacemos ahora? Sígueme, vamos a ver. Ah, vale. Quiero inscribirme. Nombre. ¿Entiendes? ¿En qué proyecto? Batería nuclear. Ustedes mediocres, no entienden nada de ciencia. Esto es lo más avanzado. En inteligencia artificial. Con todo respeto, los inventos de su país son realmente ridículos. ¿Tú? ¿Por qué hablas tan despectivamente? ¿Acaso no tiene razón? Ver estas competiciones. Competiciones es perder el tiempo. Hoy en día el nivel científico de nuestro país es realmente preocupante. ¿Quién lo duda? Estos inventos son una porquería. Estimados espectadores, debido a que nuestros competidores de Gran Xia no están a la altura, por lo tanto, Estados Unidos enviará un representante. Me atrevo a decir que el próximo participante hará que todos reaviven su pasión. Bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida al competidor estadounidense Itai. ¿Qué está pasando? No es Itai el mejor estudiante. Nuestro examen de ingreso este año en Luten, ¿cuándo se convirtió en estadounidense? Siempre he dicho que la investigación ha estado disminuyendo continuamente. Resulta que los talentos cultivados en casa se han ido a Estados Unidos para ser sus perros. Les digo. Ustedes simplemente están celosos y resentidos. Si tuvieran la oportunidad, se arrodillarían más rápido que yo. Presidente, viendo la situación actual, es probable que ese tal Intian no aparezca. Oh. Cuéntame tu opinión. Lo que hemos preparado para Itai es el proyecto 1 de nuestro gran Estados Unidos. Creo que es imposible que haya otro invento en el mundo que pueda superarlo. Si ese Intian se atreve a venir, será humillado. Nuestro invento preparado es realmente de primer nivel, suficiente para cambiar el mundo. Pero aún hay un invento que puede derrotarlo. ¿Qué? Batería nuclear. No se ha demostrado que la batería nuclear es un abismo tecnológico que la humanidad no puede superar. En efecto. Así que esto es una gran apuesta. Casi apostamos todo nuestro país. El prestigio de toda la comunidad tecnológica. Señores, por favor, un momento de silencio. Estudiante Itai, por favor, comienza a presentar tu invento. Que los críticos vean bien, con sus propios ojos, lo que realmente significa tener talento.
Dices que tu proyecto se llama batería nuclear. Eso es una tontería. Esto es una competencia científica, no tu teatro de ciencia ficción. Lo sé. Tú lo sabes. ¿Y qué haces aquí causando problemas? Hoy la comunidad científica de nuestro país ya ha sido lo suficientemente humillante. Solo déjame participar. Todos los problemas se resolverán fácilmente. ¿Resolver qué? Eres un estudiante de secundaria. No estás estudiando bien en la escuela. ¿Vienes aquí a burlarte de nosotros? Seguridad. Saquen a este tipo. Fuera de aquí. Alto. Señorita Su. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué están haciendo? Este estudiante de secundaria no tiene nada mejor que hacer. Vino aquí a causar problemas. Estaba a punto de llamar a seguridad para que lo saquen. No estoy causando problemas. Vine a competir. Eres un mocoso. Estudiante de secundaria. ¿Y te atreves a decir que has investigado una batería nuclear? ¿Qué más si no es causar problemas? ¿Qué dices que has investigado? Acabas de mencionar la oficina de registro. ¿Qué ha investigado? Baterías nucleares. Señorita Su, lo has oído. Este chico tiene problemas en la cabeza. Definitivamente algo anda mal con él. Yo sugiero que lo echemos directamente. La razón por la que renunciaste a volver a Kioto con nosotros es por esta batería nuclear, ¿verdad? Sí, sé que es difícil de creer. Pero confía en mí. Todo vale la pena. Déjenlo entrar. Pero... Nada de peros. En nombre del Centro de Matemáticas Aplicadas de nuestra institución, yo me hago responsable. Regístrenlo rápido. Oigan, ¿tan confiados están en mí? ¿No tienen miedo de que arruine todo y los exponga al ridículo? Deja de hacerte ilusiones. Solo veo que Estados Unidos va a lanzar su as bajo la manga en el torneo. Muchos competidores de nuestro país ya apenas escucharon y se retiraron inmediatamente. Solo tu cabeza dura. No sabes lo que te espera y sigues adelante. Como no tenemos a nadie más, te enviaremos como carne de cañón. Documentos. Entiendo. ¿Entender? No tienes ni idea. ¿Qué es realmente la verdadera fuerza? Si no me equivoco, esto es un motor hidráulico. ¿Algo sabes entonces? ¿Qué es exactamente un motor hidráulico? Viejo Xiao. Tanto yo como los espectadores estamos igual de confundidos. ¿Podría ayudarme a responder? Motor hidráulico. Que puede convertir el agua de mar directamente en combustible y proporcionar energía a las máquinas. Profundizando más, el motor hidráulico puede extraer hidrógeno y dióxido de carbono del agua de mar a través de un catalizador de hierro y convertirlo en hidrocarburos líquidos. Este combustible de hidrocarburos líquidos, en la longitud de la cadena de carbono y en sus características, es extremadamente similar al combustible de petróleo Está tradicional. diciendo que Este motor puede usar agua de mar como combustible y su potencia no es inferior en absoluto a los motores de combustible tradicionales. Realmente no hay nadie en nuestro gran país. Si este motor puede ser implementado, la humanidad ya no tendrá que preocuparse por los problemas de energía y es cero contaminación. cero emisiones. Hay que admitir, este invento de los Estados Unidos realmente es impresionante en comparación ¿Qué con nuestro estamos país. investigando? Como líder en investigación científica, el profesor Xiao tiene la cara de ser juez. Cada vez me enojo más. Exacto. Les sugiero que juntos echemos a este viejo Xiao fuera de aquí. Abajo. Bájate. Fuera. Baja. Baja, baja, baja. Estimados espectadores, por favor cálmate. Lo digo de nuevo. Les recuerdo a todos, esto es una transmisión en vivo mundial. Por favor cuiden su comportamiento. Lao Xiao. ¿No dijiste antes que hay un estudiante genio? ¿Por qué no aparece todavía? Ay. Ahora incluso si viene, probablemente ya no sirva de nada. Este motor hidráulico de Estados Unidos es realmente impresionante. Entonces, si el resultado ya está decidido, ¿por qué seguimos aquí recibiendo insultos? Anuncien el resultado del concurso ya. Ay, esperen un poco más. Tal vez todavía haya una oportunidad. Esto es una derrota evidente. Solicito comenzar la votación final directamente. ¿Estás seguro? Esto es equivalente a rendirse directamente. Ay, estoy seguro, ve rápido. Estimados espectadores, acabamos de recibir noticias. Estamos a punto de comenzar la votación final. Por favor, los 4 jueces están de acuerdo con que el representante de Estados Unidos, el generador hidrodinámico de Itai, sea el campeón de este concurso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Ahora les anunciamos. El ganador de este concurso es... No estoy de acuerdo. Buen chico, sabía que vendrías. Él es nuestro principal competidor de Dacia. Déjenlo entrar rápido.
Intian. No pensé que realmente te atreverías a venir. Espera a que todo el mundo te vea para que te rías. Compañero, por favor díganos, ¿qué invento ha traído esta vez? Batería nuclear. ¿Qué? Batería nuclear. ¿Qué es una batería nuclear? Batería nuclear, también conocida como batería atómica o batería de isótopos radiactivos, es un dispositivo que convierte la energía generada por la desintegración de isótopos radiactivos en energía eléctrica en un dispositivo. ¿No es solo una batería? ¿Qué tiene de sorprendente? ¿Sabes? ¿Cuál es el mayor obstáculo actual en la tecnología de las baterías? Primero, la corta vida útil. Segundo, la falta de estabilidad. Exacto, y su invento resuelve precisamente todos esos problemas. La batería nuclear tiene una larga alta energía y no necesita recarga. Ventajas. No necesita recarga. Entonces, ¿podría funcionar durante cientos de años? En teoría. Incluso 1000 años no serían un problema. Venga, señor Su, tome agua. Madre de Intian, no se moleste. Siéntese rápido. Ay. Es culpa nuestra por no educar bien a nuestro hijo. Le hemos decepcionado. En realidad, puedo entender el corazón puro de Intian. Pero abandonar los estudios y competir demasiado pronto con los estadounidenses podría arruinar su vida. Madre de Intian, mire rápido. Tu hijo está en la tele. Uy. Dijiste que lo inventaste. Es una batería nuclear. Sí. Pero en este mundo, no existe tal cosa en absoluto. Viejo Xiao a viejo Xiao. Este es el tipo que recomendaste. Creo que eres una prueba mágica. Investigación global. Más de 100 años. Algo investigado. Dijo que lo hizo. Profesor Lee, por favor, no se emocione. No puedo estar emocionado. Un estudiante de secundaria en realidad dijo que se construyó una batería nuclear. Pregúntale a él. Comprender el principio de las baterías nucleares. Las baterías nucleares son por radiactividad, desintegración de isótopos, partículas o rayos, etc. Decaimiento directo o indirecto. Convertido en energía. Tener alta energía estable. Características de Yondon. Si esta batería, utilizado en propulsión de cohetes, al menos déjame dar verano. La tecnología aeroespacial lidera el mundo. Un siglo. Lo que quieres decir es, eres mejor que Musk. Es mejor que él. No. Esto no es más allá. Es liderar. Lideraré el mundo. La llegada de la era de la energía nuclear. Presidente, desde este Intian, después de aparecer nuestro reloj en línea, más de 1500 millones de personas. No esperaba este Intian. Nos traerá una sorpresa tan grande. Presidente, dijimos que realmente hizo. ¿Esta es la batería nuclear? No estoy seguro, pero espero que él pueda hacerlo. Así que ambos seremos testigos de este logro científico. Miren todos. En nuestra ciudad hay un estudiante de secundaria que participó en un concurso de inventos y dice que inventó una batería nuclear. Este tipo de programas realmente hacen cualquier cosa para generar publicidad. No, este Intian, lo conozco. Un estudiante mediocre con 180 puntos en la hacer el ridículo. Parece que para aparecer en este programa has invertido mucho tiempo buscando información en internet. Estas teorías ya están grabadas en mi mente. No necesito buscarlas. Incluso si solo sé lo básico, no puedo hablar sin fundamentos y decir que lo has hecho. Admito que esta tecnología realmente es algo revolucionario para su comprensión, pero antes de verificar su autenticidad, no tienes derecho a dirigirme palabras ofensivas. Si quieres que me calle, muestra algo. No estés aquí hablando tonterías, perdiendo el tiempo. ¿Quieres ver? Te complaceré. Esto es lo que llamas una batería nuclear. Esto es lo que llamas una batería nuclear. Nunca dije que lo fuera. Corte. Después de tanto tiempo, no puedes sacarlo. ¿Cómo lo sabes? No puedo sacarlo. Entonces sácalo. Ya llega. Pero aún así les sugiero. Primero miren esto. ¿Qué haces? Mi hijo está compitiendo ahí dentro. Me pidió que trajera estas cosas para acá. ¿Cómo se llama tu hijo? Intian. Es el que dice que ha creado una batería nuclear. Intian. Ah. Oh. Rápido, echa una mano. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, vamos. ¿Será esto? Superconductividad a temperatura ambiente y presión atmosférica. ¿Será esto? Superconductividad a temperatura ambiente y presión atmosférica. Correcto. La tecnología actual no es que no pueda crear una batería nuclear, es porque la eficiencia de conversión de energía es lo que hace que esta tecnología sea tan difícil de avanzar. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que tienes en la mano con eso? El núcleo de la batería nuclear es esto, el dispositivo de energía nuclear perpetua. Por ejemplo, aunque la energía nuclear tiene un enorme potencial energético, en el proceso de convertir la energía nuclear en energía eléctrica, existe una pérdida de energía. Y la tecnología actual aún no puede lograr una eficiencia de conversión de energía del 100%. Es decir,
siempre habrá algo de energía que al convertirse se desperdicia. Así que, para lograr la batería nuclear, es imprescindible lograr la conversión de energía nuclear con resistencia cero. Eso lo sabe todo el mundo, pero no hay manera de solucionarlo. Por lo tanto, para lograr la batería nuclear es necesario incorporar materiales superconductores a presión normal en la batería nuclear, convirtiendo el calor nuclear perpetuo en electricidad para servir como fuente de energía inagotable, permitiendo que los cohetes tripulados puedan volar más allá del sistema solar. Afortunadamente, esta tecnología la he logrado superar. Mamá de Intian. Si no me equivoco, tu hijo está a punto de dejar una huella imborrable en el escenario académico mundial. Es muy probable que sea recordado como Darwin, Newton, Edison y otros pioneros científicos por el mundo entero. ¿Qué? Esos son genios que marcaron época. Todos se hicieron famosos en su vejez. Mi hijo es solo un estudiante de secundaria común. ¿Cómo es posible? Tranquila, no me equivocaré. Incluso si no inventa la batería nuclear, con esta superconductividad a temperatura ambiente y presión atmosférica, todo el mundo recordará su nombre. Intian. Afortunadamente, esta tecnología la he logrado dominar. Esto debe ser magia. Un dispositivo tan revolucionario. ¿Cómo podría ser inventado por un estudiante de secundaria? Los EOS no tienen origen. Señores jueces, no se apresuren. Viejo Xiao, estás siendo demasiado protector. Él practicó un truco de magia y quiere engañarnos. No dijo que había creado una batería nuclear. Si es tan capaz, que la muestre. Como desees. Mi invento ha llegado. Sí, es esto. Sí, es esto. Desde que terminó de llenar su solicitud, ha estado despierto 3 días y 3 noches, casi sin dormir. Intian no defraudó las expectativas. Voy a compartir esta buena noticia con mi mentor de inmediato. Hola, profesor. Suzensen, ¿por qué me llamas de nuevo, profesor? La última vez le dije, ese estudiante de secundaria es muy probable que revolucione toda la comunidad científica. Revolucionar la comunidad científica es completamente absurdo. No vuelvas a... No me llames más. Señor Charlie, tú el británico, ¿cómo se te ocurrió llamarme? Felicidades. Felicidades porque escuché que los estudiantes de secundaria de Asia, en la transmisión en vivo, dijeron que inventaron una batería nuclear. Ja, 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 ja. Esto no es más que una farsa. La batería de energía nuclear. En 100 años no habrá avances. Descarado. Has avergonzado a la comunidad científica de Asia. Voy a Luten, voy a ir y los voy a arreglar yo mismo. Señores, mi nuevo invento, la batería nuclear ya está aquí. Papá, deja la caja aquí. Bien. Gracias, papá. Ve a descansar primero. Cuando termine la competencia, volveremos a casa juntos. De acuerdo, sigan. Señorin, esto es lo que dijiste. La batería nuclear. ¿Qué? ¿Una bomba nuclear? Papá, no es una bomba nuclear, es una batería nuclear. Ve a descansar primero, luego volveremos a casa juntos. Bien. Chico, esta caja tan pequeña puede contener una batería nuclear. Como escuché que esa cosa mide más de 10 metros de altura. Sí, sí. Incluso el más avanzado detector E6. Tienes que tener 1 metro de altura. ¿Qué tan grande eres? Tamaño y nivel técnico. No hay relación directa.
¿Cómo? La primera computadora del mundo. ENIAC. Cubre un área de 170 metros cuadrados. Pesa hasta 30 toneladas. Y ahora en el mundo, la computadora portátil más pequeña. Solo unos kilos de peso. El tamaño es aún más pequeño. Innumerables veces. Pero el rendimiento. Pero ha aumentado decenas de miles de veces. Mi batería nuclear se ha desarrollado hasta la tercera generación. Es el mundo actual. Mínimo. El más ligero. Reactor nuclear. Al menos por delante del mundo. Más de 100 años. Cortar. No hay nada. Tener la capacidad de abrir. Sácalo para que todos lo vean. Quiero ver. ¿Puede? Pero lo dije de antemano. Mi batería nuclear. No hay controlador de campo magnético instalado. Una vez abierto. Señales de red en todo Grenton. Se desconectará. Te tiraste un pedo. Solo tu mierda. También puede hacer que toda la ciudad. La red está paralizada. ¿No me crees? Por supuesto que no lo creo. Cortar. Después de hablar durante mucho tiempo no me moví. Tienes la habilidad. Hagamos una mirada, echaré un vistazo. Si no llega lo que dijiste esperabas. ¿Cómo? Entonces estás cometiendo fraude. Espera a ir a la cárcel. ¿Bien? Escuchen bien. Si quieren verificar lo que digo, es simple. Solo enciendan el dispositivo. En menos de 3 minutos. Hará que toda la zona este pierda la señal de red. Pero con la condición de que alguien asuma la responsabilidad. ¡Qué risa! La zona este de Luten es el lugar más próspero de toda la provincia del sur, con millones de usuarios de internet. ¿Cómo es posible que una pequeña batería lo afecte? No solo afectará, según mis cálculos, una vez que se active este dispositivo, toda la ciudad de Luchen quedará completamente desconectada del mundo exterior. Es absolutamente absurdo. Señorin, lo que usted dice es un poco demasiado exagerado. Para nada exagerado. Además de eso, hay otro desafío, que también es el factor más importante. ¿Qué desafío? En toda la ciudad de Luten, no hay servidores que puedan soportar un campo magnético tan enorme. Si se fuerza el inicio, todos los dispositivos de red de la ciudad, impactos irreversibles, incluso enfrentarán un colapso prolongado. ¿Qué? Presidente, número de personas en vivo superó los 2.000 millones y los internautas dicen, quieren que se verifique la batería nuclear. Entonces déjalo verificar. Pero si realmente se verifica, puede que todo Luten quede paralizado. ¿De qué tienes miedo? ¿No dijiste que no podía hacerlo? Sí, casi me engaña este tipo con su truco. Pasa la voz. Que Intian comience la verificación lo antes posible. Cualquier consecuencia causada por el dispositivo será asumida por Beiyuan. Sí. De acuerdo. Acabo de recibir la notificación. Puede comenzar la verificación. Todas las pérdidas serán cubiertas por Beiyuan. Esto no es una simple pérdida. Según mis estimaciones, esta pérdida puede superar los 2.000 millones. Somos Beiyuan. ¿Qué es eso? Eres un inútil. Nuestro presidente te respalda. ¿Qué esperas? Empieza ya. Esta es la primera vez que esta batería nuclear se enciende en el mundo. Realmente no sé qué consecuencias tendrá. Ja, ja. De ida y vuelta. Solo dices esas palabras, ¿verdad? El director dijo que Beiyuan se hace responsable. Responsable. ¿Entiendes el idioma humano? Te veo. Claramente es que no te atreves. No te atreves. Es falso. Creo que Weiyuan tampoco puede asumir esta responsabilidad. ¿Y si me añades a mí? Estos viejos huesos míos, ¿pueden soportar esta responsabilidad? Liu Pinsen. ¿Me conoces? Así es, ese tipo Suzensen, ya que dice que tú eres el genio que resolverá el misterio del girasol. Entonces, frente a ti, no ha dejado de mencionarme, ¿verdad? Estimados espectadores, este es el líder de la Academia de la figura principal, el director Liu Pinsen. Director de la Academia de Ciencias de Daxia, Liu Pinsen. Nunca había oído hablar de alguien tan impresionante, es realmente. ¿Acaso es mejor que el profesor Xiao Jinten? El profesor Xiao es una eminencia en el campo de la física teórica. En la física teórica, el profesor Xiao se dedica a la investigación teórica. Pero el director Liu es un magnate involucrado en enviar cohetes al espacio. Y en la investigación cuántica, ¿cómo pueden compararse? Hoy he venido a revelar tu verdadero rostro. Ese chico Suzensen no es confiable. Y tú tampoco eres mucho mejor. He oído que vas a hacer un gran experimento. Y quieres que toda la red del distrito este de Luten se paralice. Voy a ver. ¿Cómo es que, en nuestra Luten, has causado tanto revuelo? Liu Pinsen. Tu capacidad es limitada, pero eso no significa que mi experimento no pueda tener éxito. Absurdo. Simplemente absurdo. Tu llamada batería nuclear es solo teoría en papel. Dices que vas a paralizar toda la zona este. Es pura fantasía. Entonces estás listo para afrontar las consecuencias de tus dudas. Claro que puedo afrontarlas. Voy a ver cómo haces que Luten quede incomunicada y cómo paralizas toda la ciudad. Bien, que los hechos hablen. Presentador.
Podemos comenzar. Estimados espectadores, el momento emocionante está por llegar. Por favor, todo el personal, asegúrense de que la transmisión esté correcta. Vamos a mostrar cada detalle, de manera clara, a todos los espectadores. Atención todos. El señor Yin ha accedido a iniciar el experimento. Este asunto es de interés nacional e incluso global. El foco de atención. Todos deben estar alerta. No puede haber errores. Todos los residentes de Luten, por favor presten atención. Un minuto después, Distrito Este estará atrapado en la volatilidad de la red. 2 minutos después, equipo de red sufrirá hasta 10.000 veces la influencia del campo magnético. Apague el equipo a tiempo. Presta atención a la seguridad. Personal de la estación base Grinten, tenga en cuenta que, por favor, cortar el servidor de red a tiempo. Posibles pérdidas económicas, al mínimo. Batería nuclear. Durante mucho tiempo, solo existe discusión teórica. Se puede decir que nadie puede. Profile con precisión. Está en aplicación práctica. Poder. Puede que nos supere. El alcance de la imaginación de todos. Yo personalmente, para esta invención de Intian, una gran esperanza. Quizás tengan dudas. Pero mirando hacia atrás en la historia, cada avance científico, ¿por qué no es así? Oye, viejo Xiao, tú, oye. Por favor presione, Intian. Solicita acción, manténgase alejado de los cables. Bit verde, probablemente una vez en estos días. Un breve apagón. Este experimento, aunque significativo, pero es innegable que, de hecho es posible, traerá una cierta pérdida económica, pero por el anfitrión, lo que acabo de prometer. Sí, nuestro grupo de programas, dispuesto a asumir todas las responsabilidades resultantes y pérdida. Al mismo tiempo, el profesor Liu Pingen también dijo, estará con el grupo del programa, asumir estas consecuencias juntos. Sí. Yo lo dije, si puedes hacer bit verde paralizado. Entonces puse, mi cabeza se desenrosca. Te doy una patada. Webmaster. No es bueno. La gente dice, ¿cuál es la conferencia de invención? Algunas personas inventó una batería nuclear. El inventor también afirmó que un minuto después, toda la bit verde será sujeto a fluctuaciones de la red. Habrá más de 10.000 veces el campo magnético. Impacto en todos los equipos de red. Paralizar todo el equipo. ¿Eres analfabeto? ¿Sabes que el campo magnético es 10.000 veces? ¿Cuál es el concepto? ¿Has leído un libro? Rodando. Sí. Hola. SR Elisi. Batería nuclear. Sospechoso de ser inventado. Después de medio minuto, puede haber señal de más de 10.000 veces el campo magnético. Viñas verdes. Causado. Toda la red de bit verde está paralizada. Tienes que prepararte rápidamente. No es esto. ¿Hay alguna duda sobre esto? Esto es una broma. Energía nuclear, al menos en 100 años. No habrá avances. Además, es una batería nuclear perpetua. Esto es imposible. Por si acaso, ¿entiendes? Todos. Regresen rápidamente a sus puestos de trabajo. La planta de energía de Luten. Entren inmediatamente. En estado de alerta roja. Sí. Académico Liu, estaría dispuesto a empujar esta palanca. Este viejo desprecia participar en este juego sucio. Yo lo haré. Si esto es verdad, entonces me convertiré en testigo de la historia. Si es falso, entonces estoy dispuesto a ser el responsable de este evento. Profesor Xiao, le aseguro que usted seguirá. Este gran invento será recordado para siempre por la humanidad. Todos prepárense. No se pierdan ni un detalle. 5. Cámara 5. Enfóquese en este ángulo. No se muevan. De verdad, se va a lograr. 3. Si realmente se logra, el mundo entero se conmocionará por esto. 2. Esto definitivamente será un gran invento para la historia. Profesor Xiao, iniciemos nuestra revolución industrial. ¿Acaso, de verdad lo logramos? Lo logramos. Vaya. ¿Qué está pasando? Ah. Estos puntos de luz. ¿Qué diablos son estas cosas? Acierto. Esto debe ser algún tipo de engaño. Debe ser falso.
Esta luz azul no parece venir de esta caja, sino que se emite desde todos los rincones del espacio. Xintian, ¿cómo lo hiciste? Es fisión nuclear de fotones. Mediante la fuerza de interacción fuerte se produjo en el aire una reacción en cadena de resonancia. No está mal. Estas llamadas luces azules son simplemente el color emitido por el movimiento de los fotones. Otra posibilidad es que tu llamada luz azul no sea más que un truco de magia. No lo dijiste tú, que cuando este dispositivo se active, toda Luten caerá en un colapso de la red. Pero ahora, no está todo bien. Toda Luten caerá en un colapso de la red. Pero ahora, no está todo bien. Sí. Ay, nuestra casa no está en el este de Luten. Definitivamente es una mentira. Mira, no dijeron que afectaría a toda la red del este y no ha pasado nada. Ay. El académico Liu ya lo dijo. Las baterías nucleares no aparecerán en 100 años. Ya se delató. Míralo todavía en el escenario. Aguantando como puede. No cae hasta que ve el ataúd. Mamá de Intian. Esto es el sur de la ciudad. O el este. El sur. Oye, Lao Wan. Ustedes están en el este. No se cortó la red. Ya contesté 4 o 5 llamadas preguntando si se cortó la red. Quizás no sea tan rápido. Lao Zhan. Ustedes están en el este. No se cortó, no se cortó. Estoy viendo la transmisión en vivo. Espera. Te pregunto, la conjetura del girasol de Intian, ¿de verdad la demostraste tú? Sí. Ahora sí la regamos. Un estudiante de secundaria pudo decir que puede hacer una batería nuclear. Ahora, hasta el académico Liu se asombró. A ver cómo le hacen para salir de esta. ¿Será que de verdad fallamos? No se fue la luz. Exacto. Tu supuesta fisión nuclear resultó ser una broma. Ja ja ja. Necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 3 minutos. Este enorme campo magnético va a cubrir todo el cielo de Luten. Tú y tu maestro, Suzensen, son iguales. Poco talento, pero muy buenos para presumir. Será mejor que retires esas palabras. No solo no las retiraré, sino que también lo diré frente a la audiencia global, que tú y tu maestro son cómplices, con el único propósito de captar la atención del público, simplemente para impresionar. Suzensen es un nativo de Luten. Tú también eres un nativo de Luten. Luten no ha producido nada bueno. Luten no ha producido nada bueno. Liu Pinseng. Esto es obra de Indian y su maestro. Acciones personales. Creo que no deberías involucrar a todo Luten. HM. De tierras pobres salen gente difícil, en un lugar como este, donde ni los pájaros se detienen. Es difícil que salga. Un estudiante de universidad prestigiosa y aún quieren inventar una batería nuclear. Es simplemente una ilusión. Eres el menos indicado para decir eso. Como científico destacado de Daxia, solo sabes adular y ser servil. ¿Has olvidado la sangre que corre en tus venas? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Si no fuera por ti que andas por ahí presumiendo que inventaste una batería nuclear, Daxia no habría perdido tanta dignidad. Los invitados extranjeros todos me preguntan si esto es verdad o no. Mi vieja cara. ¡Qué vergüenza! Exacto. Eres absolutamente imperdonable. No solo has deshonrado a Daxia, sino que también has puesto en peligro la reputación del académico Liu. Por eso, hoy declaro solemnemente que a partir de ahora se reducirán todos los recursos educativos en la ciudad de Luten. Si alguien no está de acuerdo, será enemigo de la familia Liu. Aunque la familia Liu no es una de las familias más prestigiosas de Daxia, tampoco es alguien a quien cualquiera pueda enfrentarse. ¡Qué arrogancia! ¿De qué país eres? ¿Por qué te importa la opinión de los extranjeros? Tú. Les digo a todos. Los de Daxia deben tener su propia confianza y dignidad. No deben actuar siempre según lo que piensen los extranjeros. ¿Acaso si los extranjeros dicen que no somos buenos, realmente no lo somos? Alguien como tú que ha perdido su propia dignidad no merece ser profesor. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto al académico Liu? ¿Acaso no tengo razón? Él no es más que un perro sin dueño. Cállate. El académico Liu es el discípulo predilecto del erudito Chen. Y en el futuro heredará el puesto de asuntos nacionales. ¿Cómo te atreves a insultarlo? El erudito Chen ha elegido a alguien como tú como sucesor. Realmente está ciego. ¡Qué atrevido eres!
¿Sabes quién soy yo? En el mundo científico de Daxia. ¿Qué posición Tú tienes? que traicionas a tus amos por beneficios, por muy alta que sea tu posición, no mereces ni una mirada mía. Tú. Yo. Ah. No me toques con esa mano asquerosa y sucia. Te lo digo. Si algún día puedo decidir sobre vuestra vida o muerte, lo primero que haré será arrancar de raíz a todos vosotros, fracasados de la ciencia. Esto es una transmisión global. ¿Te atreves a decir eso? Estás enfrentándote a todos los investigadores del mundo. Solo creo en una cosa. Si eres lo suficientemente fuerte, el mundo entero cederá ante ti. En un minuto, os mostraré. ¿Qué es? La verdadera investigación científica. Va. Este viejo no tiene tiempo para jugar contigo aquí. Vengan. Echen a este farsante fuera de aquí. Alto. Ay. Señora I, no esperaba que viniera a nuestra Daxia. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Señor Liu. Como científicos, no pueden darle a Intian un joven tan sincero. Ni siquiera un minuto. ¿No quieren darle más tiempo? Dar. Por supuesto que daré, presidente. ¿Cómo es que estás ayudando en lugar de a nosotros? Si lo echamos directamente, ganamos. Te das un poco de gusto y ya te crees que eres increíble, ¿verdad? Ni siquiera mereces ser comparado con el señor In. Señor In, esta es tu oportunidad de demostrarte a ti mismo. Yo te respaldo. Pero la condición es que esta noche tienes que... Ay. Director Ai, ya lo habíamos acordado de antemano. Primero tienes que respaldarme para que lo que sigue sea posible. Así que esta tarjeta de habitación la tomaré primero. ¿No? ¿Qué está pasando? Presidente, estamos en vivo. ¿Podrías ser un poco más discreto? Solo estaba bromeando. Oh, ja. Continuemos con la transmisión. Está bien, ja. Estimados espectadores, para verificar la teoría del apagón de la batería nuclear, vamos a conectar en vídeo con la estación de red. Ahora comienza la conexión. Hola, director Zhou. ¿Podría decir cómo está funcionando la estación de red en este momento? Actualmente todo está normal. Oye, ¿esa batería nuclear tuya realmente funciona? Te usé como condición. Para conseguir esto, la garantía de la señorita Ai. ¿Qué? Tú eres mi esposa. No hay quien se ponga a sí mismo los cuernos. Si un hombre no puede resistir ni siquiera esta pequeña tentación, ¿quién querría ser tu esposa? Estación Zhou. Han pasado otros 20 segundos. ¿Cómo está la situación ahora? Todavía no. Hay actividad inusual en la red del este. ¿Qué? El monitoreo muestra. Los servidores de la velocidad de flujo ha aumentado. Cuando más rápido que lo normal. 3 veces. 4 veces. 7 veces. Hay actividad inusual. Debido a razones desconocidas en el este, toda la red está caída. En el Parque Norte por razones desconocidas, toda la red está caída. La montaña sur también está desconectada. Ahora el lago norte también está desconectado. El nuevo centro también está desconectado. Lo que él dijo es verdad. Nuestra ciudad Luten está completamente desconectada del mundo exterior. Si realmente tiene éxito, entonces el problema será enorme. Esto no puede ser. Un simple estudiante de secundaria realmente creó un dispositivo tan impactante como este. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu intención? ¿Quién soy no es importante? Lo importante es, voy a revolucionar la comunidad científica